la inquietud que sentía de cuando uno, digamos, quiere comprar un departamento, se va a encontrar con proyectos que tienen diferentes nombres, diferentes conceptos, ¿no? Eventualmente se va a inclinar por uno, pero si ninguno de esos productos finalmente conecta a fondo contigo, al final te decides en base a precio, ¿no? Y este concepto que te vendieron, este brochure, esta imagen, creo que el día que te lo entregan se esfuma, se pierde. Probablemente si se estudiara mejor al usuario, el producto realmente conectaría con él, sería incluso capaz de pagar más por ese producto porque está conectando con sus intereses y podría incluso repercutir a futuro en la vida de esa persona. Es como, por ejemplo, el caso de los carros. Si armamos, digamos, un buyer persona, padre de familia, tengo esposa, dos hijos y necesito una camioneta para transportarme con mi familia. Camionetas tienes muchísimas en el mercado. Me puse a comparar la publicidad de dos camionetas en específico. Una camioneta BMW y una camioneta Toyota, que coincidentemente las dos son 4x4 y cuestan muy similar. O sea, su valor de venta es muy similar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Más allá de las paredes con Atelier. Yo soy su anfitriona, Andrea Borrego. El día de hoy me acompañan Nicolás Magluf y Daniela Guimarães del grupo MAP. Nicolás es arquitecto, Daniela es especialista de marketing. Para no dar más preámbulo, voy a abrir para que se presente. Bueno, a ver, un poco para contar cuál fue mi formación. Yo soy administradora de empresas. Estudié administración básicamente porque quería, por dos cosas. Primero, porque no estaba muy segura qué camino quería tomar y administración me daba como esta amplitud para poder elegir eventualmente a qué cosa me quería dedicar en el futuro, o sea, hacer la especialidad. Y segundo, porque estaba segura que a la larga, cuando iba a ser ya más grande, no quería trabajar dependiente. Entonces, un poco combinando eso, elegí administración. Me especialicé en marketing cuando salí de la universidad y desde que salí de la universidad prácticamente caí en inmobiliario. Al inicio fue un poco difícil porque los ejemplos de la universidad, digamos, los casos son de retail o consumo masivo y de pronto llegar a inmobiliario, que era un mundo desconocido y donde además uno trata mucho con arquitectos e ingenieros civiles y es otra cosa de lo que le enseñan en la universidad, ¿no? Entonces pensé que me iba a quedar un poquito tiempo y después me iba a ir a otro lado, pero en realidad me quedé 10 años. Siempre, o sea, ya tenía la experiencia, entonces alguien de ahí me jalaba a otra empresa y así sucesivamente. Y empecé como asistente, después fui analista, coordinadora, y los últimos 5 años trabajé para una inmobiliaria como jefa de marketing hasta el año pasado. El año pasado, bueno, cuando entré a la par, que entré porque yo entré en el 2019 a Cuatro Inmobiliaria, al poco tiempo decidí estudiar una segunda carrera, que es psicología. Vino la pandemia, entonces, bueno, ahí el camino se hizo un poco más sencillo porque todo era virtual. Y en esa parte, a la par, digamos, estudié marketing digital, un diplomado en marketing digital, porque, claro, la pandemia obligó a todos a migrar a lo digital, quieras o no, tenías que hacerlo, entonces esa parte también la necesitaba. Y ya el año pasado, ya con la carrera más avanzada, casi al terminar, y entendiendo que ya mi ciclo se había cumplido en la inmobiliaria, y no solo ahí, sino que ya creo que en el mundo inmobiliario como cliente, decidí renunciar y ya como a finales de año también, a inicios de este año, es que me encuentro con Nicolás. Para esto Nicolás yo lo conozco trabajando ahí, trabajamos un par de años juntos, un poquito más creo, y nos encontramos en una reunión el año pasado y ahí él se enteró que yo había renunciado y este año me llama y me dice, ¿no? O sea, cuál era su idea. Ya existía MAP desde hacía un par de años y la idea de asociarnos, yo complementando la parte de marketing, que sobre todo, claro, al ser un estudio de arquitectura, hay un input importante de marketing, que se complementa con no solo con lo que yo he venido haciendo de todos estos años, sino también con la parte de psicología del consumidor, que es un poco la que yo también ahora sé por lo que he estudiado, ¿no? Entonces, esa es ahora la apuesta hoy por hoy y eso es lo que venimos acá a contar.
Bueno, en mi caso yo soy arquitecto. Decidí estudiar arquitectura porque desde muy chico me gustaba el diseño y la creación. Y encontré en arquitectura una carrera que te da mucha flexibilidad una vez que sales de la universidad. No necesariamente vas a diseñar, probablemente te dediques a construir o a gerenciar proyectos o probablemente... Y a la vez creo que es una carrera que tiene mucho contenido que puede ser útil para diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, yo durante la carrera pude realizar mis prácticas profesionales en estudios de arquitectura muy buenos, dentro de ellos con arquitectónica, Javier Sánchez, que es un arquitecto mexicano que tiene oficinas en Lima, entre otros. Pero al terminar la carrera, yo quería conseguir un trabajo ya en el rubro inmobiliario. Me llamaba mucho la atención ese rubro y entré a trabajar a Spark, que es una inmobiliaria del grupo EOM. Y la diferencia que encontré con trabajar para estudios de arquitectura es que ya habían variables o nuevas variables en juego respecto a diseñar, porque recibíamos comentarios del área de postventa, del área comercial, y ahí fui entendiendo la importancia de diseñar producto masivo, pero siempre, pensando en los comentarios que estas dos áreas te pueden dar, que a fin de cuentas son los comentarios del cliente final, ¿no? Pasé unos años ahí, aproximadamente 6 años, y algo que siempre tuve en la mente mientras estudiaba o también en mis primeros años de trabajo es que algún día quería emprender y hacer un estudio de arquitectura. Y creo que una dolencia que tenemos como arquitectos, al menos de la facultad donde yo estudié, es que no sabemos mucho sobre digamos, administración de empresas o cómo manejar una empresa, porque a fin de cuentas, considero que es importante entender que antes de ser un estudio de arquitectura es una empresa. Y eso me llevó a buscar maestrías que me pudieran formar en esos conocimientos que yo no tenía. Me fui a hacer una maestría que se llama Master in Architectural Management and Design, que básicamente es una maestría en administración de empresas de arquitectura. O sea, lo que me encantó fue que era un programa, era como la malla curricular de un MBA dirigida exclusivamente a arquitectos. Entonces, todos los temas que veíamos eran relacionados a manejar una empresa de arquitectura. Regresé de la maestría y todavía no me sentía cómodo de aprender y cambié de trabajo porque yo quería ver la parte de gerencia de proyectos. Fue a este nuevo trabajo que me pasé, que fue Cuatro Inmobiliaria, donde conocí a Daniela. Y lo interesante, ya estar bajo el rol de jefe de proyectos y ya no diseñar, te da tiempo para ver otros temas también muy importantes. Y fue ahí donde realmente caí en cuenta que en este negocio, cuando uno diseña, realmente todo metro cuadrado y toda línea adicional que dibuja tiene un costo y que el costo de construcción es, digamos, muy incidente en los resultados de un proyecto. Entonces creo que haber estado desde esta posición hizo que como arquitecto diseñador que soy hoy en día pueda de alguna manera ser más responsable con lo que se plantea, ¿no? Además que también ya se reforzaba mucho más variables como ticket, mix de producto, metraje, entre otras cosas. Y bueno, en el año fines de 2022, salíamos hace unos años de pandemia y estábamos con una coyuntura política un poco complicada, caí en cuenta que no había momento perfecto para emprender y que esperando el momento perfecto me iba a pasar toda una vida. Entonces decidí lanzarme a la piscina y abrí el estudio de arquitectura MAP, que bueno, felizmente las cosas salieron mejor de lo esperado. En poco tiempo nos adjudicaron un proyecto muy importante, que es un edificio que se llama Blue, que se encuentra en San Isidro. Y así fuimos trabajando
Sin embargo, digamos, algo que de alguna manera me incomodaba es que muchas veces diseñábamos en base a la experiencia que el desarrollador inmobiliario nos trasladaba, como que estos son los metrajes que tienes que manejar y en este mix, pero quizás no había un estudio atrás de eso que le dijera a él por qué tenía que ser así. Y otra cosa es que también muchas veces como arquitectos, que somos personas creativas, es que creemos que lo que nosotros vamos a diseñar es como debería funcionar o como debería ser el producto, ¿no? Y es ahí donde preferí, digamos, inclinar el proceso de diseño de MAP hacia un estudio mucho más acotado sobre el cliente final y conversando con Dani, de hecho ella también sentía ya hace un tiempo esa misma dolencia del sector, que es que en muchas inmobiliarias el área de marketing finalmente es quien se tiene que inventar algo para vender un producto ya diseñado cuando debería ser al revés. Debería ser el área de marketing quien investiga al consumidor y da los inputs de diseño para que el arquitecto diseñe. Y los dos motivados por lo mismo decidimos asociarnos y esa es la forma como hoy en día diseñamos acá en la oficina. Este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que está disponible en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, para clientes, estudiantes de arquitectura, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro. Voy a regresar a varias cosas que has dicho ahí, Nicolás, porque creo que has pintado de una forma muy elegante quizás las diferentes paradojas que existen en la misma formación del arquitecto, lo que uno tiene como concepción al momento de salir al mercado como profesional y qué es lo que se va a encontrar. eh, También el hecho de emprender. Así que tengo varias cositas ahí para conversar contigo y de ahí voy a regresar contigo, Dani, porque quiero saber bien cuál fue este shock al entrar a tratar de mover productos inmobiliarios donde no hay estudios, donde no hay una identificación clara, ¿no?, del usuario final que va a comprar el proyecto y ya nos podemos meter ahí por ese tema en un ratito. Nico, tú mencionaste, ¿no?, que tu trayecto o digamos formación como arquitecto fue muy tradicional, de hecho estudiamos juntos, entonces sé más o menos cuál fue ese trayecto, ¿no? Y quizás en la universidad, como tú dices, no te preparan para ser arquitecto, pero el arquitecto que se ve en los libros, el arquitecto que quizás gana, no sé, pues, los premios, pero no te dicen nada de cómo es que vas a hacer un trabajo destaque, no se habla mucho de las diferentes formas de ejercer arquitectura, ¿no?, de trabajar para otras oficinas, de crecer a través de experiencia de otros, pero sí suenan como chispitas por aquí y por allá en diferentes conceptos. Por ejemplo, en el curso de urbanismo sí vimos muy a detalle en enfocar el proyecto a un usuario predeterminado, cuál va a ser el clase social del usuario, cuáles son las actividades que se utilizan. Y creo que ese tipo de estudio, por ejemplo, que hicimos en un curso de un ciclo, fue una de las cosas que a mí me ayudó más adelante también emprendiendo y empezando empresa. Y bueno, en tu caso te diste cuenta que de verdad faltaba mucho para que tú te sientas cómodo de decir, ok, yo puedo emprender. Y fuiste a hacer tu máster y aún así encontraste la misma paradoja, como que decir, ok, quiero emprender, quiero hacer algo, pero todavía no me aviento porque todas estas cosas que mencionaste, ¿no? A, B y C, quizás la coyuntura.
y fue hasta que te diste cuenta de que siempre va a existir algo y que si no te aventabas, en verdad no, o sea, nunca ibas a descubrirlo sin hacerlo. Em, Creo que parte de la formación del arquitecto es, o sea, es una misconcepción de que tenemos que tener el producto final completamente perfecto, ¿no? Con todo ya, o sea, como debe ser, y en ese momento recién se empieza a vender. Y ese es exactamente, o sea, lo opuesto que te enseñan a ti en negocios. En especial, por ejemplo, yo tenía una formación en todos los que son metodologías Lean y ágiles, que es más orientado al mundo de startups, pero te dicen lo opuesto, no te dicen, no definas tu producto, el producto va a cambiar con cada iteración del producto. Lo primero que tienes que definir es a la persona a la que al que, o sea, el problema que estás tratando de solucionar y para quién le estás solucionando ese problema. Y enamorarte de esas cosas a tal punto de que tu proyecto o tu producto va a cambiar, evolucionar y cambiar y evolucionar hasta que encuentres lo que se llama PMF, que es Product Market Fit, que es como que el resultado ideal que alguien va a necesitar y que va a comprar. Haciendo un poco de puente, es lo que ustedes descubrieron que querían hacer con MAP, ¿no? Es como que definir bien qué es lo que se va a hacer antes de empezar, o para empezar, mejor dicho, el proceso iterativo del diseño, ¿no? No es como que, ok, ya tengo este resultado, ¿a quién se lo vendo? ¿Quién lo puede desarrollar? Porque no estás encajando o no estás aportando valor, mejor dicho, ¿no? Al potencial cliente, al espacio donde se va a construir y todo lo demás. Digamos, como arquitecto que atiende al inmobiliario, se puede estructurar de una manera que te permita ir avanzando. En el sentido de que el inmobiliario, su principal interés o uno de sus principales intereses es que el proyecto sea rentable, por un lado, y por otro lado también tienes ciertas variables normativas a las cuales te tienes que acoger, ¿no? Entonces, sí puedes hacer un primer esquema sin necesidad de conocer al cliente a fondo, donde, bueno, que lo llamamos cabida, donde básicamente lo que estamos tratando de encontrar es cómo, o sea, la cantidad de metros cuadrados vendibles y construidos que va a tener el edificio y cuál es esa proporción y ese balance para que el proyecto sea rentable, con un acercamiento a las tipologías de vivienda, habiendo estudiado al consumidor de una manera, digamos, ligera. Una vez que se tiene eso, y digamos que el proyecto como números camina, se pasa a hacer un estudio de mercado mucho más detallado, donde se hacen esos últimos ajustes al producto para que conecte con ese cliente final. Pero sí, tal cual lo indicas, la costumbre que teníamos antes era de diseñar según lo, digamos, lo que nosotros creíamos o experiencias pasadas, y el replanteo cuando uno trata de pasarlo a lo otro es, o sea, es mucho más grande, ¿no? Cuéntame, Dani, por tu lado, porque has tenido como 3 etapas, por así decirlo, ¿no? Entrando a este sitio, o sea, fue primero tu primer approach al mundo inmobiliario, darte cuenta de lo que faltaba, de ahí desarrollarlo trabajando para otras empresas y de ahí ya crear tu propia propuesta con Nicolás. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué fue lo que rescataste? ¿Qué te dijo? Esto es en lo que me quiero enfocar, o sea, siento que hay bastante oportunidad o esto me llena, me da más energía y me quiero dedicar a solucionar este problema. Cuando yo entré a inmobiliario, a marketing puntualmente, ni siquiera sabía que me iba a quedar en marketing, porque yo había estudiado administración de empresas y entonces como que sí puede ser, ¿no? Pero la verdad es que marketing incluye como área general, incluye varias subáreas, ¿no? Entonces, hay mucho contacto con clientes, hay, no sé, eventos, esa era la parte que más me gustaba. De hecho, yo venía de una empresa mucho más chica de hacer eventos, entonces entré un poco para hacer, una de mis funciones en la primera empresa inmobiliaria en la que estuve era ser asistente y yo me enfocaba en los eventos, ¿no? Entonces, esa parte me gustó. Poco a poco ya fui aprendiendo de otras cosas, ¿no? Ya de cosas, no sé, pues merchandising
para los clientes o para la misma empresa, porque también el mismo desarrollador es un cliente en sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, las otras áreas son clientes también nuestros. Entonces, como que poco a poco fui aprendiendo cosas, ya después tuve otros roles, digamos, entonces ya empezaba a ver cosas, no sé, digital también empezó en ese camino porque cuando yo entré a inmobiliario, anunciábamos en el periódico. Entonces, no había, o sea, creo que sí había en redes sociales, pero no se vendía a través de redes sociales. Entonces, como que esa parte también me parecía súper interesante y a la par que yo también lo descubría, ¿no? Porque yo no nací, nosotros no somos una generación que nació con el celular en la mano, entonces como que esa parte, ese camino paralelo de yo entender cómo funcionaban las redes sociales y en mi chamba también, entonces como que ese camino me fue gustando hasta que yo en estos 10 años hice una pausa, digamos, me fui a la parte de agencia y ahí, en la agencia que veíamos netamente marketing inmobiliario, es donde yo descubro lo que era el branding. Y yo creo que esa parte, o sea, yo empecé a rescatar algunas cosas de marketing, pero cuando yo llegué a branding, ahí fue otra cosa. O sea, para empezar, la agencia se maneja totalmente diferente, la dinámica, las personas que trabajan ahí, el ritmo de trabajo es diferente. Entonces, y el branding hace que tú, o sea, si no te has enfocado tanto en tu creatividad, pues tienes que escarbar un poco para poder sacar tu lado creativo, que los arquitectos, o sea, ustedes, por ejemplo, lo tienen como más a flor de piel, pero yo en verdad nunca me había, o sea, sí, como que no, ¿no? Pero cuando estás ahí, o eres o eres. Y yo trabajaba o sea, tenía clientes a cargo y teníamos que crear, digamos, el concepto de los proyectos. Esa parte a mí me encantaba. Entonces, entendí, primer punto, que eso era como, ya, ok, esto me gustaría hacer como más veces, ¿no? Y de ahí en el camino, ya, y después cuando me fui a Cuatro Inmobiliaria, porque de la agencia yo me voy a Cuatro Inmobiliaria, este, en Cuatro ya yo podía, y en verdad, como era la jefa, tenía todas, digamos, las subáreas de marketing a mi cargo, ¿no? Entonces veía, no sé, pues desde el contacto con el proveedor hasta la estrategia del proyecto. Entonces ahí, ya viendo todo el macro de todo lo que había aprendido a lo largo de los años, me di cuenta que me gustaba mucho la creación de los proyectos, o sea, esa era la parte que yo más disfrutaba, y segundo, que me gustaba mucho entender, y eso era un punto de dolor que en realidad con Nico, porque Nico veía la parte técnica, digamos, o sea, la parte de proyectos, y yo veía la parte de marketing, entonces era como, ya, ok, ya está este terreno, y ya prácticamente ya alguien, o sea, un estudio diseñó esto, pero ¿cómo lo podemos mejorar, no? ¿Y por qué? Y ahí en verdad empezaron nuestros cuestionamientos de por qué no se hace esto de entender al consumidor desde el inicio para poder crear un producto para ese consumidor, cosa que así no tienes que, como, digamos que el proceso se hace más eficiente y ya no es que tienes que decir, ahora a quién le vendo esto que he creado, sino que en realidad cuando tú lo haces desde un inicio así dices, ok, voy a crearlo para este público que existe y que me está pidiendo esto porque es su necesidad. Entonces, realmente esas dos cosas fueron las que más me gustaron. Pero claro, cuando yo renuncio, y voy a ser completamente honesta, yo no renuncio para emprender, yo renuncio porque ya sentí que mi ciclo había terminado, yo tenía otros proyectos personales este año y entonces dije, bueno, como que en el camino veré si vuelvo, no vuelvo, qué hago, ¿no? Y entonces cuando Nico viene con esta propuesta y me dice, oye, yo quiero hacer esto, y lo primero que me dice es, yo no quiero diseñar por diseñar. O sea, realmente quiero que esto tenga un sustento, algo que me diga, ok, estamos haciendo esto para este tipo de cliente. Entonces ahí me hizo mucho sentido el poder sacar las cosas de marketing que a mí me gustaban, como era branding y entendimiento del consumidor, y poder eso fusionarlo con la otra parte que ya Nico venía haciendo como MAP, como un estudio de arquitectura. Entonces, como que ya todo eso ahí tuvo mucho sentido. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué te hizo a ti, Nico, de ir a buscar a Daniela para darle esta propuesta? Fuera del hecho de que obviamente ya la conocías y que ya habían trabajado juntos. Sí, principalmente la inquietud que sentía de que no le encontrábamos, o sea, al final, una de las cosas que pensaba era cuando uno, digamos, quiere comprar un departamento, se va a encontrar con
con proyectos que tienen diferentes nombres, diferentes conceptos, ¿no? Eventualmente se va a inclinar por uno, pero si ninguno de esos productos finalmente conecta a fondo contigo, al final te decides en base a precio, ¿no? Bueno, compras el departamento y este concepto que te vendieron, este brochure, esta imagen, creo que el día que te lo entregan se esfuma, se pierde. Al final es un departamento más y creo que, o al menos como yo lo veía, no ha conectado lo suficiente contigo, entonces podrías mudarte a otro y mientras tengas los espacios que tú necesitas, bueno, vas a estar cómodo ahí. Entonces, al tener esa inquietud o ver que las cosas funcionaban así, yo decía, ¿por qué es que no hay? ¿Por qué es que sí, probablemente si se estudiara mejor al usuario, el producto realmente conectaría con él? Sería incluso capaz de pagar más por ese producto porque está conectando con sus intereses y podría incluso repercutir a futuro en la vida de esa persona. Es como, por ejemplo, va a sonar quizás un poco sonso, pero uno de los ejemplos que le daba a Daniela cuando en las primeras reuniones era el caso de los carros. Yo le decía, a ver, Dani, todos, o sea, si armamos, digamos, un buyer persona, ya soy un padre de familia, tengo esposa, 2 hijos y necesito una camioneta que me lleve, o sea, una camioneta para transportarme con mi familia. Camionetas tienes muchísimas en el mercado, de todas las marcas y todos los precios, ¿no? Al final todas hacen lo mismo, te llevan del punto A al punto B. Y pensando en ya camionetas, digamos, de un valor alto, me puse a comparar la publicidad de 2 camionetas en específico. Una camioneta BMW y una camioneta Toyota, que coincidentemente las dos te llevan del punto A al punto B. Son 4x4 y cuestan muy similar. O sea, su valor de venta es muy similar. La publicidad de la camioneta BMW mostraba a una persona con terno solo en la camioneta, siendo una camioneta muy grande, estaba solo, que manejaba por la ciudad, transmitía mucha elegancia, pero de la nada la camioneta aparecía en la cima de un volcán. Y esta persona seguía en terno en la cima del volcán. La camioneta Toyota tenía una publicidad mucho más divertida, a mi parecer, donde se muestran a 2 personas jóvenes, uno manejando, uno de copiloto, que están llevando a 2 pobladores a su aldea en la selva. Entonces la camioneta está yendo por una trocha muy accidentada y todo el mundo está brincando dentro del auto, pero le están pasando súper bien. Entonces, después de ver esas 2 publicidades, preguntaba acá a los chicos de la oficina, digamos que esta es tu necesidad, necesitas una camioneta que te lleve del punto A al punto B y tienes estas 2 opciones. Al ver la publicidad, ¿cuál eliges? Una persona me decía, yo elegiría la Toyota, y la pregunta siguiente era, ¿y cómo cambiaría tu forma de vivir el hecho de haberla comprado? Y me decía, probablemente me comenzaría a interesar muchísimo más viajar en auto y junto con la camioneta compraría un cooler, una carpa, qué sé yo. Otra persona me decía, bueno, yo compraría la BMW y bueno, ¿cuáles serían, digamos, cómo podría repercutir esta compra en tu vida, ¿no? Me decía, bueno, eventualmente me gustaría vestirme más elegante para verme acorde a la camioneta que estoy manejando. Y eso es porque estos productos están pensados desde el marketing, o sea, desde el consumidor. ¿Cómo repercute en tu vida la compra de un departamento? Fuera de que vas a tener una vivienda, pero las cualidades del departamento, ¿cómo repercuten en tu vida a diferencia del departamento vecino? Casi en ninguna, a menos que realmente hayas estudiado el usuario para que haya ese espacio adicional o ese pequeño gesto que diga, este es el departamento para mí. Entonces, esa inquietud es la que se la comenté a Daniela en esta primera reunión, aparte de comentarle, yo siempre he sentido que eran ustedes como área de marketing los que nos tenían que decir a nosotros qué diseñar. Y de hecho creo que eso conectó rápidamente con Daniela porque me dijo, yo también creía que nosotros éramos los que debíamos decir ustedes qué diseñar. Entonces creo que el tener la misma inquietud funcionó en esta sociedad. Me encanta esa historia, Nico, y has expresado muchos puntos importantes del proceso de crear el branding de una marca
de identificar el producto o el valor del producto con un usuario específico, de reconocer que eso es algo importante, no solamente en carros o en zapatillas o lo que sea, sino en realidad todo lo que hace un arquitecto al final del día pone un producto en vivo, ¿no? Al público y ese producto va a ser para alguien, para una familia, para una ciudad. Y poder tener ese proceso cohesivo, ¿no? Desde el inicio, de saber exactamente cuál es la necesidad intrínseca y tangible de la persona que está comprando y meterla mucho en el concepto y en la incepción del proyecto desde un inicio. Creo que es un approach bastante innovador, de hecho bastante fresco, que no he escuchado muchos estudios de arquitectura o a muchos arquitectos hablar al respecto, ¿no? Generalmente los arquitectos creo que tradicionalmente hemos tenido por nuestra formación una manera de expresarnos hacia nuestros proyectos de una manera más artística, más poética, que la luz, que los materiales, que el concepto, que todas esas cosas también siguen aplicando, ¿no? Al final del día cuando creas el proyecto final, pero siento que eso es una forma más aterrizada de decir, por eso es que hicimos esto y queremos asegurarnos de que el usuario final tenga esa reacción, ¿no? Y que diga, ok, yo estoy escogiendo este departamento que es el equivalente Toyota porque se relaciona a mi personalidad versus este departamento que es el equivalente al BMW porque no es tanto la personalidad a la que yo quiero ir. Y poder incluir eso en el proceso es súper interesante. De hecho, hay un libro que se llama Build Your Brand Story, que se los voy a pasar, lo voy a poner en las notas del episodio también, que habla bastante de eso, ¿no? Al final del día, uno nunca está vendiendo un lapicero, por así decirlo, o un lápiz. Uno siempre está vendiendo la emoción detrás de eso. Y al final del día hay como que 3 emociones importantes que todos los humanos estamos buscando y que buscamos inconscientemente en cada producto o marca con la que nos relacionamos. Y sin querer queriendo, eso es exactamente lo que acabas de describir. Cuéntenme quizás ahora, hoy en día, cómo funciona MAP, cuál es el modelo de negocios, qué tipo de proyectos tratan ustedes de enfocarse o de sacar más y si han llegado inclusive a hacer un poco más picky, por así decirlo, ¿no? Con los tipos de proyectos en los que se involucran y escoger ciertas cosas versus otras. Primero, ¿cómo llegamos? Es importante entender cuál fue el punto de dolor que creo que ya a lo largo de la conversación un poco lo hemos ido diciendo, pero la idea con Nico para poder, a ver, todos los estudios de arquitectura se diferencian por algo, digamos, ¿no? Entonces nosotros entendimos que queríamos hacer esto y entonces lo tradujimos, digamos, al modelo de negocio que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, los desarrolladores, y porque, a ver, tanto Nicolás como yo venimos de ser clientes, un poco cómo funcionaba la dinámica era que el desarrollador para crear el producto inmobiliario se basa en 2 variables, ¿no? La experiencia previa, o sea, lo que ya hizo y que le funcionó o no, y el parámetro urbanístico, ¿no? Entonces, lo que hacen es replican un poco, si esto ya me funcionó, entonces lo voy a hacer igual, no sé, pues 3 cuadras más allá, ¿no? Y el mercado en realidad es un mercado generoso, hay una necesidad de vivienda, entonces, digamos, el 99.9% de las cosas que se desarrollan se van a vender, ¿ya? Pero el problema viene cuando eso, y ya lo comentó Nicolás también, el desarrollador lo que quiere es rentabilidad, ¿no? Que el producto sea un producto eficiente finalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente final no percibe valor en ese producto porque obviamente no tiene una ventaja competitiva? Eso lo que termina siendo es que en el camino para poder, para que ese producto, digamos, pueda calzar con el consumidor, hay replanteos, ¿no? Tanto del producto, hay reprocesos, y eso lo que hace es tiempo y dinero, digamos, perdidos, ¿no? O sea, al agua. Y
finalmente eso va en contra de la rentabilidad de los proyectos, no hay una construcción de marca y a la larga tampoco un posicionamiento, ¿no? Entonces, digamos que nosotros o sea, ese era el punto de dolor y nuestro statement como marca es que cuando la arquitectura no viene acompañada de marketing, termina siendo un commodity. Y los commodities, pues, son materiales que no tienen un valor agregado más allá de para lo cual fueron hechos, ¿no? Más allá de la proveniencia. Entonces, nosotros cómo buscamos, digamos, solucionarlo, era que en esta ecuación, que inicialmente era la experiencia previa más el parámetro igual producto inmobiliario, reemplazar la variable experiencia por la variable mercado, que te da todo el insumo, y ahí es donde entra la parte principal, digamos, o la primera parte que tiene que ver con marketing, que es que te da esta variable mercado, te da los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. Los aspectos cuantitativos son el mix del producto, el precio de venta, la velocidad de ventas, el metraje de las unidades. Y los aspectos cualitativos es algo que también ya dijo Nico, que es el buyer persona o el perfil del consumidor, del que te va a comprar finalmente. Y esto te da, digamos, con los parámetros, porque sí, efectivamente, no podríamos sino ceñirnos a estos parámetros, te da el nuevo producto inmobiliario. Y claro, esto, a su vez, lo que hace es la contraparte de lo que mencioné hace un ratito, ¿no? Hay un valor que se percibe en ese producto porque hay una ventaja competitiva y eso hace que se reduzcan, digamos, o se mitiguen los replanteos o los reprocesos que pueden haber si se hace de una manera, digamos, como ya se viene haciendo con muchos desarrolladores, ¿no? Y esto tiene el punto a favor de que va a favor de la rentabilidad, hay una construcción de marca y a la larga el posicionamiento, que es lo que todas las marcas quieren, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que la arquitectura tenga un valor, o sea, buscamos básicamente darle valor a la arquitectura. Entonces, es ahí donde el servicio de marketing más arquitectura da como resultado el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, ahí le doy pase a Nico para que pueda explicar un poquito más a detalle cuáles son las partes. Sí, de hecho, eh, dentro de este esquema, nosotros detectamos 4 etapas, ¿no? La primera etapa, que es la que ya había comentado antes, es una etapa de diagnóstico donde evaluamos el contexto para generar la cabida arquitectónica. Con contexto me refiero a no solamente el lugar, sino también el contexto normativo y básicamente, bueno, lugar y normativo. Luego pasamos a una siguiente etapa que es de definición, donde ya estudiamos los aspectos cuantitativos y cualitativos del cliente para encontrar dónde es que ese cliente va a percibir valor. Y por último, las etapas de validación y desarrollo. Validación me refiero a probar el anteproyecto y desarrollo ya proyecto de licencia ejecutivo. Pero creo que la base digamos, de este valor agregado está en las 2 primeras etapas. Para entrar un poquito más a detalle, en la primera etapa es evaluación normativa del mercado, cuál es la oferta que se tiene en la zona, y una evaluación arquitectónica que es la cabida, finalmente la cabida. Y en la segunda etapa, que es la etapa de definición, lo que nosotros hacemos es un estudio de mercado, que lo hacemos con un socio estratégico que es experto en realizar esos estudios. Su nombre es Fernando Velarde, de la empresa B+. Hacemos un briefing del cliente y de su marca. Un aspecto que es importante para nosotros es también conocer cómo se percibe la inmobiliaria, cuál es su visión. Porque nosotros no queremos imponer un estudio, así como no queremos imponer una forma de vivir, y por eso estudiamos al cliente final, tampoco queremos imponer una forma de comunicación y de venta de un proyecto que no se alinee a los intereses de la empresa. Entonces, por eso es que hacemos este briefing del cliente y de su marca, y con eso creamos el producto inmobiliario. El producto inmobiliario o su creación se divide en dos. Primero, la parte de arquitectura, que es el planteamiento arquitectónico, donde se ve el ticket, el mix de las tipologías de vivienda, cuáles son las áreas comunes. Todo esto acompañado con un mood board de la fachada y de las áreas comunes que debe ser aprobado por el cliente. Y en paralelo, el concepto del proyecto en cuanto a marketing. Y después, ya en la etapa siguiente, que es la etapa de validación, mientras estamos desarrollando y aprobando en la municipalidad o por revisores urbanos el anteproyecto,
estamos ya desarrollando todo el material de marketing y el plan de marketing. Con material me refiero al brochure, díptico, planera, mailing, renders, video, entre otras cosas, ¿no? Y por último ya terminamos con el expediente de licencia ejecutivo. Básicamente, como puedes ver, este modelo de negocio está dirigido a inmobiliarias. Digamos, obviamente no está dirigido a personas naturales, es muy dirigido a inmobiliarias que se dedican al desarrollo de edificios multifamiliares y conjuntos multifamiliares. Ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Me gustaría que cada uno de ustedes quizás comparta un poco sobre cuáles son las cosas que más les gusta trabajar en esto, cuáles son los desafíos más grandes que ven ahorita y, y de ahí quizás podamos cerrar con unas últimas palabras. Digamos, el reto principal es que nosotros, claro, competimos con estudios de arquitectura que tienen, digamos, mucho más años en el mercado, que de repente conocen a fondo, o sea, tienen otro nicho, ¿no? Se especializan en otras cosas. Entonces, creo que hoy por hoy ese es nuestro mayor reto, pero también nosotros al tener la experiencia de haber trabajado de ese lado, digamos que eso es un punto a favor, ¿no? Y para mí lo más importante de MAP, del modelo de negocio que nosotros hacemos y todo es realmente no solo entender al consumidor, sino también creo que nos ha pasado a muchos que, no sé, en las noticias vemos que, no sé, sale una inmobiliaria que de pronto construyó un departamento y donde, no sé, no entra la cama, no sé, pues, ¿no? O el baño, no sé, cosas que uno dice realmente, eso existe, o sea, ¿no? Realmente eso pasa. Y bueno, sí pasa porque lo vemos. Entonces yo digo, algo tan, ya ni siquiera digo ya conocer al consumidor, sino algo tan básico como tener ciertos parámetros o lineamientos de mínimas cosas que un cliente necesita para vivir cómodamente. Porque claro, si bien hay una necesidad de vivienda y finalmente las cosas se venden, también hay como límites en eso, ¿no? Entonces, para mí sí es importante, yo no soy arquitecta, pero como si lo fuera ya, porque soy usuaria además, o sea, también he comprado un departamento y también hay cosas que yo digo, el 90% de mi departamento me encanta, el 10% no, porque a alguien se le ocurrió, no sé, cosas de diseño que en verdad nadie sabe ni cómo salieron. Entonces, justamente a eso va la importancia, y para mí eso, como usuaria, del diseño, pero bien hecho. Y ya si a eso le sumas el realmente conocer al consumidor, o sea, es un golazo, ¿no? Definitivamente. O sea, hacerlo bien, pero desde un inicio, eso para mí es lo principal. Por mi parte, creo que la parte que más disfruto del trabajo que hacemos es toda esa información sobre el consumidor, eh, plasmarla en finalmente productos inmobiliarios que, bueno, se traducen en planos arquitectónicos, ¿no? Y cómo engranar este mix de vivienda dentro de un edificio que tiene que ser construido y que también tiene que contemplar ciertos aspectos técnicos, ¿no? Además de tener que amarrarse un sótano que tiene que ser eficiente. Y creo que la parte que encuentro más desafiante hoy en día para, digamos, para los estudios de arquitectura es la poca seguridad jurídica, normativa que estamos viviendo. Ya hace un par de años, bueno, el año pasado fue el año más complicado en ese aspecto. Ciertos municipios se impusieron sobre normas que sí podían ser utilizadas en su distrito y eso generó mucho desorden y poca confianza por parte del sector, al punto que uno puede tener hoy en día un certificado de parámetros que avala el uso de cierta norma y puede darse con la sorpresa de que al ingresarlo a la municipalidad resulta que no lo puede utilizar. Y eso complica mucho la labor para los arquitectos porque digamos que es algo que no debería estar sucediendo, ¿no? Si es que uno plantea un proyecto con una ordenanza, por ejemplo, o un decreto supremo, está aprobado y que puede ser utilizado, no debería llevarse la sorpresa
de que no puede ser utilizado y en una etapa tan avanzada y después de tantas horas de trabajo. Y bueno, básicamente eso. Y nada más. Creo que ese es el desafío más grande que encuentro hoy en día. Gracias, Nico. Gracias, Daniela. Si quisieran cerrar la llamada de hoy con quizás cuál es la visión a futuro de MAP, ¿dónde se ven ustedes aquí en los siguientes 5 años o 10 años? ¿Cuál sería esa visión? Y creo que en 5 años, ojalá antes, trabajar con la mayoría o bastantes desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Creo que sí sería para nosotros gratificante en algunos años ser un referente de un estudio de arquitectura que realmente abarca como todo el ciclo completo, ¿no? Y que al desarrollador se le entrega ya este producto listo para que pueda salir a la venta y que también eso sea un éxito, ¿no? Eso creo. Excelente. Miles de gracias, chicos, por acompañarme hoy día, por contarme su historia. Están haciendo cosas increíbles con MAP. ¿Dónde los oyentes los pueden encontrar? Sus páginas web, sus redes sociales, ¿dónde los podrían encontrar? Bueno, actualmente estamos desarrollando la página web, todavía no está publicada, pero pueden encontrarnos en LinkedIn, principalmente LinkedIn es la red que usamos, o Instagram. Excelente. Voy a poner los URLs a sus páginas en las notas del episodio de hoy. Y nada, hasta la próxima. Les deseo los mejores éxitos. Gracias. Gracias, Andrea.